Hola, yo soy Miguel. Yo quería hablar de este libro de James Baldwin que se llama Going to Meet the Man. Está yendo a encontrar al hombre. James Baldwin nació y fue educado en Nueva York. Go Tell It on the Mountain, es decir, y ve a decírselo a la montaña, fue su primera novela y fue publicada en 1953, evocando brillantemente sus experiencias como niño predicador en Harlem y fue un éxito inmediato y fue seguida de El cuarto de Giovanni, que exploraba el tema del amor homosexual en una forma sensitiva y apasionada. Another Country, otro país, de 1963, creó algo así como una explosión literaria y fue seguida en 1964 por dos libros de no ficción. Nadie sabe mi nombre, Nobody Knows My Name, y Notas al hijo nativo, de un hijo nativo, más bien, Notes of a Native Son, que contienen varias de las historias y ensayos que lo llevaron a la fama en América. Nobody Knows My Name, Nadie sabe mi nombre, fue seleccionada por la American Library Association y como uno de los libros más destacados del año, o sea, de 1964. Going to Meet the Man, o sea, yendo a encontrar al hombre, fue la primera colección de historias de James Baldwin. También publicó diferentes colecciones de ensayos, incluyendo The Fire Next Time, El Fuego la próxima vez, Not Impersonal, Nada Personal, No Name in the Street, no, Sin Nombre en la Calle, The Devil Finds Work, El Diablo Encuentra Trabajo, y Evidence of Things Not Seen, Evidencia de las Cosas No Vistas. Y también escribió dos obras de teatro, The Amen Corner, La Esquina de Amen, y Blues for Mr. Charlie, el blues para el señor Charlie. Sus últimas novelas incluyen If Bale Street Could Talk, y si la calle Bale pudiese hablar, Little Man, hombrecito, and Just Above My Head, de 1979, justo por encima de mi cabeza. Muchos de sus libros han sido publicados por Penguin, como este, y James Baldwin ganó una serie de becas literarias, Literary Fellowships, como la Saxon Memorial Trust Award, la Rosenwald Fellowship, el Guggenheim Fellowship, a Petition Review Fellowship, la beca de la Fundación Ford, y fue hecho comandante de la Legión de Honor en 1986. Murió en 1987. Bueno, en esta colección de historias se incluyen las siguientes, a saber, The Rock Pile, la pila de rocas, The Outing, como la salida, The Man Child, el hombre niño, o el niño, no, el niño hombre más bien. Ajá. Y Previous Condition, condición previa, Sony's Blues, el blues de Sony, que creo que es una de las más conocidas. This Morning, This Evening, So Soon, esta mañana, esta tarde, tan pronto, Come Out the Wilderness, saliendo a la naturaleza o a lo salvaje, y la que le da título al conjunto, es decir, Going to Meet the Man, así, yendo a encontrar al hombre. No voy a comentar todas, las voy a comentar como vienen aquí, y pues bueno, la verdad fue una grata sorpresa porque pues bueno, eso pasa cuando saltas de registro tan abruptamente como lo hago seguido, porque pues, lo último que había leído era ese de Calderón de la Barca, pero bueno, las historias que aquí están recogidas las fue publicando a lo largo de su vida James Baldwin, y hay unas que datan de 1948, otras que son de los 50, otras que son de los 60, y se ve, porque bueno, en algún punto de su vida, pues se fue a vivir a Francia,
Y por ejemplo, esta historia de This Morning, This Evening, So Soon es sobre esta mañana, esta tarde, tan pronto, es de su estancia en Francia y su vuelta a los Estados Unidos. Am, la primera de las historias de Rockpile es sobre la pila de rocas, es sobre, pues bueno, como una historia de niños, bueno, no es de niños, es sobre niños más bien, en la que pues se relata pues esa forma de vida del Harlem, en donde pues los niños juegan en la calle y pues se pelean entre ellos, son como pequeños gangs, aunque bueno, todavía no tienen nada que ver con la criminalidad ni nada así, sino nada por el estilo, sino que pues solo pues empiezan a permanecer más tiempo fuera y después, bueno, hay unas escenas que describen muy bien como la vida cotidiana de esos edificios que pues um, forman parte de esa zona de Nueva York. Y bueno, The Outing es como, bueno, yo creo que hace referencia así a su propia experiencia porque pues se trata de una excursión en la que, bueno, es una excursión religiosa muy en un tono, bueno, yo me imaginaba como a la gente cantando gospel o algo así, porque pues sí, hay escenas que son como muy, pues sí, religiosas, pero en ese sentido de como la epifanía, o sea, como si el canto fuera a transmitir un sentimiento sublime a los personajes. Ahí, bueno, yo aquí lo estoy resumiendo bastante burdamente porque pues la prosa es mucho más um, apasionada, más potente. The Man Child, esta historia, junto con la última, me hicieron pensar en William Faulkner, porque, bueno, son increíbles las dos, pero además hay elementos que pues me parecieron muy de esa misma poética de William Faulkner, es decir, en The Man Child, por ejemplo, hay un par de hermanos que básicamente son como un refrito, una recreación del mito de Caín y Abel, porque, bueno, hay uno de ellos que, o sea, al principio se nos dice que en su mente tiene 8 años, pero en realidad ya tiene 34. Y bueno, o sea, como que su hermano menor lo destrona a pesar de que él es el mayor, porque, y esto es lo folkleriano de la historia, porque tienen una granja y el mayor estaba supuesto a heredarla, pero no es así porque pues nunca hace nada de su vida, es decir, no se casa, no encuentra trabajo, no sienta cabeza, como se dice, y por eso pues su padre lo odia, pero lo que es realmente increíble es cuando pues el conflicto pues es llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir, cuando pues los dos hermanos pelean por ser el padre familias y el que pues es como el hombre niño, um, pues se venga de su hermano y lo mata. Por eso digo que es como Caín y Abel. Y bueno, la siguiente historia, las dos siguientes historias, es decir, la condición previa y el blues de Sony, ahí, bueno, en todo el libro hay esta constante de la condición de los afroamericanos. Eso es algo que, pues yo supongo que James Baldwin tuvo que vivir en carne propia. Y sí, bueno, se ve que no, o sea, hay páginas en las que describe esa condición justamente como pues una maldición. O sea, es algo que no es como que le guste quejarse de eso, sino que pues, no le queda de otra. Es decir, no, no eligió ni nacer en ese país, ni nacer en esa condición. Y pues sí, lo describe de manera magistral porque, pues bueno, ahí nos está contando cómo, pues, tiene que estarse cuidando no solo de como sus conflictos internos, sino también de como la percepción de los demás y además, o sea, como pues él vivió en Nueva York, obviamente que en algún punto pues ve como la ciudad es mucho más grande que la comunidad afroamericana y aún así pues se ve como mm, condenado a vivir en esas condiciones, en esa zona y pues um, bajo ese estigma de pues la raza negra. Y el,
blues de Sonny pues va muy en esa línea. Sonny es un joven, un adolescente que tiene un hermano cuya voz es la que cuenta la historia, por eso se llama el blues de Sonny, es el hermano quien cuenta quién es Sonny. Y pues Sonny es un bohemio, aunque también es como, pues, o sea, él encarna como todo esto que acabo de decir de las problemáticas raciales del autor. Y además, o sea, es como la primera vez que yo entendí como por qué el blues es el blues. Y pues básicamente es porque es el sonido, si digamos la filosofía y la música son iguales porque son inmateriales, es decir, espirituales. El blues es la primera expresión espiritual de la raza negra. O bueno, no la primera, pero la primera en Norteamérica, al menos. Podremos decir, a mínima. Y bueno, al final voy a leer uno de los pasajes que me parecieron así increíble, que está así en el hombre niño. Pero antes, o sea, solo quería seguir hablando de los otros relatos. Está también el de esta mañana, esta tarde, tan pronto. Y ahí hacía una reflexión, como decía, esa historia se trata de cuando pues llega, o sea, no es tal cual James Baldwin, pero alguno de pues los narradores que utiliza para contar sobre su propia experiencia. Es decir, tiene un tono autobiográfico este relato. Y pues él lo que nos cuenta ahí es cómo al llegar a Francia, pues se entendió mejor, obviamente, con los subalternos, es decir, con los turcos y con los argelinos, que con los franceses. Y además, aunque, bueno, tampoco es como que no entendiera yo, bueno, James Baldwin se murió en Francia y como decía aquí en la semblanza, también se convirtió en comandante de la Legión de Honor. Y eso, pues yo creo que es porque, bueno, según nos dicen en las páginas de este relato, dice él que al menos los europeos han sufrido, cosa que en su opinión los americanos no. Y pues bueno, me parecía como una reflexión bastante potente porque, pues sí, todos, bueno, en mi experiencia, lo que he visto, pues sí, tanto los europeos como los americanos, todos están como entitled, ¿no? O sea, todos tienen, son unas Karens, básicamente, que lo único que saben hacer es quejarse, ¿no? Y pues él lo que ve es que, pues ha sufrido y que, bueno, eso también históricamente, pues ha sucedido en otras civilizaciones, como en este caso la francesa. El de Come Out the Wilderness es sobre una joven que pues está coqueteando o digamos está saliendo con un tipo que se llama Paul, pero pues es así como el coming of age de su sexualidad y pues ahí aborda como varios temas sobre pues qué pasa cuando uno, pues en lugar de como crecer o digamos más que crecer, como ah, establecerse, aburguesarse, pues sigue como siendo o tratando de llevar una vida de pues jovencito. Y pues cuáles son las consecuencias que eso conlleva. Y bueno, ya la última de las historias es Going to Meet the Man y como decía, esa historia también tenía unos tonos muy, muy wagnerianos porque pues es como viajar en el tiempo para empezar, o sea, bueno, se trata simplemente de un joven que va a visitar a su papá, a donde vive su papá, y por alguna extraña razón hay como una caravana, es decir, que hay como una fiesta o una suerte de carnaval, y ahí, bueno, o sea, hace referencia, ahí eso es lo que, bueno, igual lo leí mal, pero en fin, am, está jugando como con la percepción del tiempo porque pues parece que viaja al siglo XIX, es decir, que parece como si los negros siguieran siendo esclavos. Y de hecho, o sea, jugando con esa imagen, el esclavo quiere decir, am, va a describir un sacrificio literalmente. Y pues eso, digamos que más allá de como lo ah, duro, lo crudo que pueda ser en cuanto que escena, tiene una potencia simbólica increíble, porque
pues es básicamente mm, decir metafóricamente qué significa en Norteamérica tener ese estigma racial. Y bueno, o sea, la imagen es muy potente porque pues es como tal cual, un sacrificio. O sea, es decir, cuelgan a un negro desnudo y lo queman y lo descuartizan, tal cual. Entonces, pues eso, o sea, no sé si en realidad sucedió o si es solo como una imagen, pero en todo caso no pierde nada de potencia porque pues am, lo escribe de forma magistral, lo describe de forma magistral. Y bueno, para que se hagan una idea de lo bien que escribe James Baldwin, les voy a mostrar un pasaje pequeño. Voy a tratar de traducirlo, aunque se me dificulta bastante traducir del inglés. Am, a ver, a ver. Ah, mm, mm, a ver, era por aquí, si no recuerdo mal. No, me equivoqué. El pasaje que quiero leer está en Sonny's Blues y es sobre el padre de Sonny y de su hermano, quien, como decía, es quien cuenta la historia. Y dice, él solía tener un trabajo en el molino, dijo. Está hablando la mamá de Sonny y de su hermano. Y como los otros jóvenes, le gustaba tocar en las noches. En los sábados por la noche, él y su padre iban de jerga o paseaban por diferentes lugares, iban a los bailes y cosas así. O solamente sentarse alrededor con gente que conocían y el hermano de tu padre cantaba y tenía una fina voz y tocaba con su guitarra. Bueno, esta noche de sábado en particular, él y tu padre se fueron, bueno, llegaron a casa de algún lugar y estaban un poco bebidos y había luna esa noche que era mm, brillante como el día. El hermano de tu padre se estaba sintiendo más o menos bien o de cierta forma bien y estaba silbando. Traía su guitarra al hombro. Estaban caminando por la colina y después había una ruta que um, comenzaba cuando se terminaba la carretera. Bueno, el hermano de tu padre, como siempre fue algo loco o peculiar, decidió correr colina abajo y lo hizo con la guitarra retumbando y pegándole en la espalda y así cruzó la ruta y estaba haciendo agua detrás de un árbol, o sea, estaba haciendo pipí. Y tu padre estaba de cierta forma divertido con él y estaba quieto, o estaba todavía bajando la colina um, lentamente. Después escuchó el motor de un carro y en ese mismo minuto su hermano saltó de detrás del árbol en, hacia la ruta bajo la luz de la luna y empezó a cruzar el camino. Y tu padre empezó a correr a colina abajo sin saber por qué, o eso dice. Este carro estaba lleno de hombres blancos. Estaban todos bebidos y cuando vieron al hermano de tu padre, se dejaron llevar y se dirigieron o dirigieron el auto directamente hacia él.
es decir, al hermano. Estaban divirtiéndose, solo querían asustarlo, como lo hacen a veces, ¿sabes? Pero estaban borrachos o bebidos. Y yo supongo que el niño, estando borracho también y asustado, eh, medio perdió la cabeza. Para el momento en el que él saltó era demasiado tarde. Tu padre dice que escuchó el grito de su hermano cuando el auto lo atropelló y escuchó la madera de la guitarra cuando se destruyó y escuchó las cuerdas volando y también escuchó a los hombres blancos gritando y al auto que seguía andando y que según él no se ha detenido hasta este día. Para el momento en que tu padre bajó la colina, su hermano no era más que sangre y pulpa. Había lágrimas en la cara de mi madre. No había nada que podía decir. Él nunca lo mencionó, decía, porque nunca lo dejé mencionarlo uh, enfrente de ustedes o enfrente de los niños. Tu padre estaba como loco esa noche y por muchas noches después de esta. Dice que nunca en su vida había visto algo tan oscuro como ese camino después de que las luces del auto se habían desvanecido. Y pues bueno, ese solo es un ejemplo muy mal traducido por mí de lo que es capaz la prosa de James Baldwin. Y pues eso es todo por hoy. Si les gustó este video pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos y también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.